De Jesús, te pedimos que tú bendigas abundantemente esta palabra. Bendice, Señor, esta predicación, que brote de tu Santo Espíritu, Señor, a través de mi espíritu, a nuestros espíritus, que penetre nuestros corazones, nuestras mentes, y que haga la obra, tu palabra tan poderosa, con el propósito por el cual tú la das en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar al final las ofrendas, ¿verdad? Ya sabía que me iban a preguntar porque es exactamente lo que hacemos cada vez, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a hacerlo cada vez. Pero vamos a tratar de ser guiados por el Espíritu de Dios. El libro de Job, capítulo 42. Job 42. Levante las manos a todos aquellos que se les pegaron las sábanas el día de hoy. A muy poquitos. Los demás yo creo que se les quedó la silla pegada del desayunador. Job capítulo 42. Tengo una seguridad con este mensaje. Y es una seguridad que el Espíritu de Dios me ha dado. Y Dios tiene un propósito específico para esta palabra. Y esta palabra trae sanidad. Porque la palabra de Dios trae sanidad. ¿Cuántos saben que su palabra trae sanidad? La palabra de Dios trae sanidad. Pero es hasta cuando esa palabra de Dios, que Dios te da y te muestra, tú la tomas o la comes y se digiere y entonces sirve para sanidad. Porque en ocasiones Dios nos da una medicina, pero los sabores de las medicinas no siempre son agradables. Normalmente son desagradables. Aun cuando las medicinas para los niños les colocan sabores, saborizantes, colores, formas diferentes, no dejan de ser medicinas y el ser humano las rechaza. A veces así pasa con la palabra de Dios cuando trae sanidad. Al principio no nos gusta el sabor de la medicina, pero cuando tú la comes, porque identificas que viene de Dios, y tú la comes, esa palabra te va a traer sanidad. Y tengo toda la convicción y toda la seguridad del Espíritu Santo, porque me lo ha dado para preparar esta palabra, que va con uno de los propósitos múltiples que Dios tiene. Uno de ellos es traer sanidad a nuestras vidas. Quiero que escuches atentamente esta palabra y que cada uno de los versículos los comamos y que permanezcamos en la presencia del Señor, porque yo te aseguro que va a traer libertad también a nuestras vidas. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Desde que conocimos al Señor Jesucristo, conocimos lo que significa libertad. Estábamos esclavizados en las tinieblas, vino la luz y eso nos trajo
libertad. ¿Cuántos de aquí pueden decir y dar testimonio, Dios me trajo libertad? Pero por causa que conocemos esa libertad que el Señor nos trajo, podemos identificar también áreas de nuestra vida o de nuestro corazón o de nuestra mente o espíritu que necesitan ser liberadas también. Porque conocemos cuál es la libertad y por esa razón podemos identificar aquellas áreas que todavía no están liberadas. Pero cuando viene la palabra, uno de los propósitos múltiples de esa palabra es traernos más libertad. Entonces caminamos en mayor libertad, en mayor sanidad, en mayor apertura, y este es uno de los propósitos de esta escritura. Job capítulo 42. Vamos a leer acerca del bendecido Job. Porque Job lo conocemos como un hombre que sufrió mucho, pero casi no hablamos de él como el bendecido Job. Pero sabes que Job en la escritura es uno de los personajes más bendecidos que se mencionan. Toda la bendición abundante que tenía en un principio se le multiplicó y se le dobló esta bendición al final. Y él es un hombre de mucha bendición, pero que pasó por un proceso que posiblemente podemos estar pasando nosotros y no entendemos, y a través del libro de Job vamos a entender perfectamente, y eso nos va a traer sanidad, liberación, restauración, más vida, y vamos a ser transformados de gloria en gloria. Amén. ¿A cuánto les gusta este propósito? Entonces dile que, por favor, que tenga una sonrisa pentecostal, por favor, porque la seriedad no me motiva mucho, pero la sonrisa pentecostal sí me motiva demasiado. Job, gracias. Job capítulo 42, versículo 10. Job 42, verso 10. Yo no sé por qué al principio de las predicaciones todo el mundo que se pone así como muy serio. Yo pienso que como que se esperan una piedricación, ¿verdad? Como que ya están esperando y luego pues yo estoy aquí arriba, ¿verdad? Normalmente, ahora me bajé aquí, no, me va a llegar más cerquita. Pues sí, nos va a llegar más cerquita. Lo que pasa que quise estar más cerca para dar la medicina de una manera más cerca, que no se nos tire nada, ¿verdad? Job capítulo 42, verso 10. Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job fue un hombre muy bendecido. Y al final del libro, este libro comienza con bendición y termina con bendición. ¿Sabían esto? Comienza con bendición, termina con mucha bendición. Dios siempre es así. La lluvia postrera siempre va a ser mayor que la primera, pero el propósito de Dios es bendecirte, absolutamente. Comienza el partido y tú ya sabes quién va a ganar. Tú eres del partido ganador, ¿verdad? Comienza el partido y tú sabes que va a terminar con una victoria doble, y tú eres más que vencedor en el Señor Jesucristo. También en el Génesis, ¿verdad? Comienza con una bendición, termina con una bendición mucho más grande. Pero si revisas lo que hay en medio, ahí hay algunas cosas que nosotros tenemos que aprender. A lo mejor tú no estás en el principio, no estás en el final con seguridad, pero estás en medio. Entonces como que necesitamos aprender qué hay en medio para poder llegar al final de más bendición. Una bendición doble, una bendición aumentada, multiplicada. Las preguntas que nos hacemos como seres humanos tarde o temprano
lo hemos dicho en algunas ocasiones, son dos preguntas principalmente. Este libro trata acerca de estas dos preguntas, pero mayormente yo voy a enfocarme a una de ellas. La primera pregunta que tú te preguntas como un ser humano es, ¿quién es Dios? La otra pregunta es, ¿quién soy yo? Y todavía hay una tercera pregunta que es, ¿a dónde voy? Estas dos últimas preguntas están señalando algo importante de nuestra vida. Están hablando acerca de nuestra identidad. Nuestra identidad habla acerca de quiénes somos. ¿Quién eres tú? Eso está hablando acerca de una identidad. ¿Quién eres? ¿A dónde vas tú? Está hablando acerca de un destino. Todos nosotros, o por lo menos si no lo sabemos, deberíamos de saber que Dios quiere bendecir nuestra identidad y nuestro destino. Quiere bendecir tu identidad y quiere bendecir tu meta, la meta, los propósitos que tienes en tu vida. Dios los quiere bendecir. Y cuando llegamos al Señor Jesucristo, nuestra vida cambia radicalmente y es muy bendecida. Y cada vez que nosotros estamos avanzando en el camino del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el propósito de Dios es que nuestra vida sea bendecida, que nuestra identidad sea bendecida. Pero sin embargo, conforme caminamos, y estoy hablando acerca de la vida cristiana, cuando tú ya encuentras al Señor Jesucristo y se supone que ya encontraste gozo, paz, amor, así como cantamos, ¿verdad? En ti, Señor, solo hay vida, gozo, paz, ¿verdad? Cantamos muy bonito eso. Pero atravesamos por alguna circunstancia donde en muchas ocasiones, y ahí radica el enfoque de este mensaje, en muchas ocasiones podemos ser dañados en nuestra identidad. Aún sabiendo que Dios quiere bendecir nuestra identidad, aún sabiendo mentalmente quiénes somos, aún sabiendo a dónde vamos, por alguna circunstancia o algunas circunstancias que Dios permite con algún propósito también, podemos ser dañados, afectados, heridos, lastimados en nuestra identidad. Y lo que anteriormente pensábamos que éramos en el Señor Jesucristo, de alguna manera es trastornado ese pensamiento, o es afectado, o es lastimado, o es cambiada la circunstancia de una manera a veces tan grotesca, tan radical, que nos enfrentamos a una pregunta diciendo, ¿realmente yo soy aquello que yo estaba pensando que era, o qué soy, o quién soy en realidad exactamente en el Señor Jesucristo? Y pasamos por un tiempo de confusión en que nuestra identidad está afectada y está lastimada. Y caminamos en la vida cristiana, hemos aprendido ya a hablar un lenguaje cristiano, ¿verdad? Hemos aprendido a expresarnos cristianamente, hemos aprendido a ocultar quizá nuestras luchas y aflicciones, colocando una sonrisa de alegría, pero en el corazón podemos estar afectados ya en nuestra identidad, aún estando en el Señor Jesucristo. Cuando tú te acercas con otro hermano cristiano que ya tiene tiempo de ser cristiano, mayormente no va a reconocer que está afectado en su corazón, está afectado en su identidad. Pero siendo honestos delante de Dios, porque delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada, hoy el Señor puede sanarnos, restituirnos, no como al principio, sino en la doble bendición de lo que fue al principio. Dios siempre va a tener
esa manera de restituirte y de restaurarte. Dice Joel, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón que envié contra vosotros. Yo te voy a restituir los años. Qué curioso, porque no se está refiriendo a los incrédulos, se está refiriendo a los creyentes, a los que han entrado en el pueblo de Dios, a los que son parte de la vida de Dios, a los que creen que Cristo vive en nosotros y que Él es la esperanza de gloria. Y sin embargo, por alguna razón, por alguna circunstancia que vamos a detallar y analizar, nuestra identidad puede estar dañada, lastimada, herida. Y no nos deja ser lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros que seamos. Pero nuestra identidad está dañada, afectada, herida por alguna razón. Y yo quiero usar a un personaje que Dios usa para enseñarnos precisamente este principio. Quiero usar a uno de los hombres más bendecidos que se conocen en la palabra del Señor. Uno de los hombres que estaba con tanta bendición, que su vida estaba cercada del bien, de la misericordia, de la bendición de Dios, y que al final de su vida esta bendición aumentó a lo doble, creció a lo doble. Pero en medio de eso hubo una prueba a su identidad, precisamente. Siempre va a haber una prueba a tu identidad, aquello que Dios te ha dicho que tú eres. Hace pocos días nosotros tuvimos el centro de entrenamiento para pastores y líderes, tuvimos un presbiterio y durante el presbiterio se escucharon palabras de profecía, palabras venidas de Dios directamente identificadas, que vienen de Dios, de los planes que Dios tiene, de los propósitos que Dios tiene, y abrazamos esta palabra y dijimos, yo creo que tú quieres que yo sea eso que tú has escogido para mí. Yo conozco cuál es la identidad que tú tienes para mí. Pero cuando pasa el tiempo, siempre va a haber una prueba a esa identidad que Dios ha hablado. Y tal vez tú no has experimentado algún presbiterio, eso yo lo menciono porque lo acabamos de pasar, pero aún antes de que lo tuviéramos, el principio de todos modos funciona, y haberlo tenido o no haberlo tenido, siempre el principio va a funcionar. Hay una prueba a tu identidad. Y va a haber una herramienta, un instrumento que va a provocar esa prueba a tu identidad. Es alguien que está muy envidioso de ti. Alguien que tiene celos de ti. Alguien que te envidia. Alguien que quisiera el lugar que Dios te ha dado a tu vida. Este se llama el enemigo. Satanás, el diablo. ¿Sabes que él está tan envidioso, tan celoso de los planes que Dios tiene para tu vida, de la identidad que Dios te ha dado? Y voy a decirte por qué la actitud del enemigo es así. Dime una cosa. ¿Dónde fue creado el hombre, Adán y Eva? ¿Dónde los puso Dios cuando ellos fueron creados? ¿En qué lugar? En el paraíso, en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, en Edén, en el huerto de Dios. Ahí estaban Adán y Eva, ahí fueron creados, ahí fueron bendecidos. Y sabes que muchos años antes de que el hombre fuera creado, tal vez millones de años, miles, millones, no sabemos, hubo alguien en ese mismo huerto que se paseaba cuando fue creado. ¿Sabes quién fue? Abre tu Biblia en Ezequiel, en el capítulo 28.
muchos años antes de que el hombre hubiera sido creado, hubo este personaje que está mencionado allí en Ezequiel, en el capítulo 28. Lo tiene. Capítulo 28, versículo 13. Amén. Fíjate bien lo que la palabra de Dios está mencionando con respecto al lugar donde estaba Satanás. ¿Dónde dice? En Edén. Ezequiel 28, 13. En Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hasta que fue hallado maldad en él y fue arrojado. Aquí a la tierra fue arrojado, ya no tuvo más lugar en el cielo y fue arrojado a la tierra, pero donde fue creado fue ahí en el huerto de Dios, en el jardín del Edén. Y muchos años más tarde, cuando Satanás había desordenado la tierra, la había convertido en tinieblas, y cuando estaba llena de tinieblas la tierra, Dios recrea la tierra y coloca al hombre precisamente ¿en qué lugar? En el huerto. Otra creación, una creación humana, hijos de Dios. ¿Te imaginas cómo debió haber sentido el enemigo al verse desplazado de este lugar, sacado de ese lugar, cambiado precisamente por el hombre, por la creación de Dios? Por esa razón vino Satanás en contra de la identidad del hombre y de la mujer, y comenzó a atacar lo que ellos habían recibido de la palabra de Dios, y comenzó a decirles: con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol, con que Dios te ha dicho. ¿Sabes por qué mencionó la palabra? Porque nuestra identidad bendecida viene siempre a través de una palabra de Dios que viene a nuestro oído y a nuestro corazón, y que entendemos perfectamente quiénes somos en el Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte, ¿quién eres tú en el Señor Jesús? ¿Cuántos saben quiénes son en el Señor? La palabra de Dios dice que tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres amado de Dios, que tú eres heredero, que tú estás sentado en lugares celestiales en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios te dice que Cristo habita en ti, que es la esperanza de gloria en esta tierra. La palabra de Dios te dice que tú eres bendecido, que tú eres ungido, que tú tienes la autoridad del Señor Jesucristo, que tú estás llamado para ejercer esa autoridad, para extender su reino y su dominio aquí en esta tierra. Esto es lo que tú eres. Pero el enemigo va a usar de algunas circunstancias que van a probar precisamente tu identidad. Y sabes que en esa área de su identidad fue probado Job. En el área de su identidad. Conocemos las experiencias que tuvo Job, pero vamos a ver ahora lo que afectó realmente estas experiencias en su vida y le afectaron su identidad. Y yo veo hoy en día muchos cristianos, no poquitos, muchos cristianos, muchas familias cristianas que han recibido la vida de Dios, que han recibido la palabra de Dios, que han recibido las promesas de Dios, ministerios han recibido, aún están funcionando en ministerios, y sin embargo, porque su identidad está afectada, no son realmente efectivos, porque ellos están confundidos en quiénes son ellos verdaderamente en el Señor Jesucristo. Déjame hablarte acerca de Job, por favor. Ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 10. Job 1, verso 10.
Sabes que el enemigo conoce también cómo puede destruir nuestras vidas, atacando la identidad, atacando precisamente con circunstancias o palabras o hechos, atacando tu vida y tu identidad, haciéndote dudar de quién eres tú verdaderamente. Job capítulo 1, versículo 10. Lo tiene. ¿Sabes que Satanás no se podía acercar a Job libremente? ¿Y sabes que Satanás no se puede acercar a ti libremente? A menos que tú abras puertas y a menos que Dios le dé permiso. Pero Satanás no se puede acercar a ti y no se podía acercar a Job. Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y sabes que Dios le dio permiso. Tú conoces posiblemente esa historia y si no la has leído detalladamente, yo te invito que después del servicio vayas a tu casa y leas precisamente el libro de Job, que te va a dejar muchísima enseñanza muy buena. La primera prueba que tuvo Job es que él perdió sus riquezas, perdió sus bendiciones materiales. Los perdió por alguna razón. Fueron tocados las bendiciones materiales. Tenían abundancia y de repente fueron tocados. Se le retiró la canasta, como se dice, y fue su primera prueba. Pero ¿sabes que Job superó esa prueba? Job la superó. Después de que perdió todo, al final dijo, al final de esa experiencia dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice, Job no pecó con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque no tenía sentido lo que estaba sucediendo, él se cuidó muy bien de no ser afectada su identidad. Él sabía quién era en el Señor y su identidad no fue afectada. Pero sabes que hay muchos cristianos que por esa razón su identidad es afectada. Tenían bendición material o tenían bienes materiales, de repente por alguna circunstancia, alguna situación del país, alguna circunstancia familiar, algo, de repente son afectados precisamente en lo material y entonces afectada su identidad. Y comienzan a reprochar a Dios, comienzan a desanimarse, ya no se empiezan a no congregarse, comienzan a echarle la culpa a Dios de todo lo que les ha pasado, comienzan a decir, bueno, pues si yo estoy sirviendo a Dios y yo me dedico totalmente a Dios, ¿por qué entonces Dios está permitiendo esto en mi vida, verdad? Y comienzan a hablar y atribuir a Dios despropósitos cuando no entienden precisamente que están siendo probados en su identidad. ¿Sabes tú quién eres en el Señor Jesucristo? Esa es tu verdadera identidad. Job no cayó en esa prueba, pero vino una segunda prueba mayor que esta primera. En la primera prueba no solamente perdió lo material, perdió también familiares, perdió sus hijos, perdió todo, ¿verdad? Pero en el segundo, en Job capítulo 2, versículo 7, tocar su salud,
para afectar su salud. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una mujer de fe. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job. Mismo comenzara a maldecir su identidad, que Job mismo recibiera a través de estas circunstancias y pensara que él era lo que realmente no era en el Señor. Este era el propósito. Pero sabes una cosa, Job resistió la segunda prueba. Job perdió su salud. Y velo como en comparación lo que él tenía. Él tenía todo, estaba muy bendecido, tenía hijos, tenía hijas, tenía una familia hermosa, tenía materiales, tenía siervos, tenía terrenos. De repente pierde absolutamente todo, aún perdió su salud. Toda esta circunstancia también su esposa le estaba atravesando. Y el enemigo usó precisamente de su relación conyugal para tratar de afectarle su identidad nuevamente. Y entonces viene su esposa y le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Esto quiere decir que Job se había mantenido íntegro, se había mantenido sin su identidad dañada, todavía tenía su identidad íntegra. Él sabía quién era él. Y él resistió aún la prueba de del concepto familiar. Porque en una situación donde tú eres afectado, no solamente eres afectado tú, pero es afectada toda tu casa. Y tal vez tú puedas resistir cuando el enemigo te quite los bienes. También, tal vez tú puedas resistir cuando el enemigo te aparte de algunas personas. Tal vez tú puedas resistir, pero de repente en la cosa que no resistes es en lo que está más cercano contigo, que es tu propia casa, tu propio ambiente familiar, que comienza a hablar antes que tú hables, hasta que tú revientas, así como Job. Pero sabes una cosa, Job no reventó allí. Job aguantó. Job aguantó y retuvo su integridad y no fue dañado en su identidad. Él sabía quién era él, si tenía o no tenía, si había o no había, si estaba con salud o estaba con enfermedad. Él sabía quién era él. Eso era una identidad con integridad. Y sabes una cosa, muchos cristianos han perdido, han sido dañados en esa integridad y han estado caminando en la vida cristiana dañados en su identidad. Y quiero decirte en esta mañana, Dios quiere sanar tu identidad. Dios quiere restaurar tu identidad. Y Dios quiere restaurar todas las bendiciones que tú tenías, aún lo doble que tú tenías. Tal vez tú has sido probado con toda seguridad. A lo mejor no sabes por qué. A lo mejor fuiste probado en algo que para ti no tiene sentido, lo que Dios estaba o lo que Dios está haciendo. Pero para Job tampoco tenía sentido. Pero quiero ir más adelante porque Job lo vemos, él toleró la primera prueba, no fue afectada su identidad. Job toleró la segunda prueba, no fue afectada su identidad. Aun cuando su esposa le provocó y le dijo: maldice a Dios, que salgan palabras de maldición, maldice tu identidad. Él no lo hizo. Pero vino una prueba más. Ahí en esta prueba, esta sí que va a doler, y esta sí que duele, y posiblemente ya te ha tocado, o a lo mejor en la primera ya reprobamos, o en la segunda, pero quiero tocar la tercera, porque muchas veces podemos estar en la tercera prueba al daño de tu identidad.
Job no fue afectado ni cuando perdió todo, desnudo salí, desnudo volveré. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La segunda vez perdió su salud, le quedaba solamente un pedazo de teja de todo lo que había tenido, a lo mejor en uno de los derrumbes que él perdió todo, y con ese se rascaba las sarnas que tenía, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la sarna? ¿Cuántos han visto un perro sarnoso? Bueno, él estaba así, porque desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza tenía sarna, y él se estaba rascando. Él toleró todo esto. Pero lo que no toleró, lo que no aguantó, y cuando le fue afectada su identidad, y que muchas veces el enemigo usa exactamente lo mismo. Te voy a decir una cosa, el enemigo usa los mismos trucos tan viejos. Él no es novedoso, no es original, usa lo mismo. Por eso, como Pablo, debemos decir, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y como él está maquinando, entonces vamos a descubrir en la palabra de Dios para no ser afectados en nuestra identidad. Porque te voy a decir, posiblemente haya áreas afectadas en nuestra identidad que tenemos que sanar. ¿Sabes cuál fue la tercera prueba? Y no la pasó él. Fue con sus amigos, con sus 3 amigos. Job capítulo 2, versículo 11. Ahí él fue afectado en su identidad. Ahí Job ya no fue lo que antes había sido. Ya no se comportó de la misma manera que antes se había comportado. Su vocabulario cambió. El sentido de la vida cambió. Sus expectaciones y expectativas cambiaron. Su ánimo cambió. Su gozo se convirtió en tristeza, en melancolía, en depresión. Cambió totalmente. ¿Sabes por qué? Porque fue afectado en su identidad. Y si tú estás en esa manera, es porque tú o yo hemos sido afectados en nuestra identidad. Pero te doy una buena nueva. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos y Dios va a enseñar cómo sanarnos. Pero depende de nosotros si queremos tomar la medicina o queremos seguir todavía sarnosos. Feo, ¿verdad? Job capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos de lejos no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Llegaron sus 3 amigos. Mira, parecería, oye, en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, se necesitan amigos. ¿Cuántos saben eso? Los amigos son necesarios. Los amigos son importantes. Los amigos son un medio por el cual Dios te muestra su amor y su misericordia a través de tus amigos. Dice la Escritura que el amigo ha de portarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Qué importante era que estos 3 amigos vinieran y de verdad fueran una ayuda para él. Pero ¿sabes qué
¿Qué fue lo que hicieron sus amigos? Ellos no le dijeron nada. Se sentaron. Tú dices, bueno, es que era por respeto, porque le veían que sufría tanto, que le dolía tanto. Pero ¿sabes una cosa? No le dijeron nada. Absolutamente nada. Pero, de acuerdo a lo que conocemos en el libro, podemos ver lo que había en sus corazones. No había palabra, pero sus corazones hablaban más fuerte que sus palabras. Su mirada, su corazón fue expresado a través de todo ese silencio por algunas semanas. Estaban enjuiciando a Job. Lo estaban enjuiciando. Tú tienes la culpa de estar así. Y vamos a ver un poco más adelante qué fue lo que cada uno pensaba realmente en su corazón. Por fin, Job explotó. Por fin su identidad fue dañada. Lo que el enemigo quería hacer con él fue logrado. El enemigo quería que maldijera a Dios, bueno, que maldijera toda su vida, todos sus días, que maldijera su vida, que maldijera su identidad. Y el enemigo logró eso, logró hacer eso. Capítulo 3, versículo 1. No sé si pudiera cambiar de micrófono porque se escucha un eco y me distrae, o bueno, ya se arregló. Capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Después de esto, abrió su boca. ¿Quién? Job. ¿Sabes que él se estaba reprimiendo? Durante todos esos días, se estaba reprimiendo. Pero estaba lleno su corazón de lo que los tres amigos le estaban expresando durante todos esos días con su silencio. Después de esto abrió su boca y maldijo su día. ¿Sabes cómo maldijo su día? Él exclamó, ¿puedo tener otro micrófono? Después de abrió su boca y maldijo su día. Exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no pude ver Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Apelen las tinieblas y sombra de muerte, reposen sobre el nublado, pero haga horrible como día caluroso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se apresan para despertar a Leviatán. ¿Sabes que él comenzó a maldecir? Hubiera dicho, jamás hubiera nacido, nunca hubiera nacido. Maldito el día en que nací, maldito el momento en que fui concebido. Hubiera sido un aborto, y etcétera, etcétera. Su identidad había sido absolutamente dañada, porque la Escritura dice que la lengua es como un fuego, es como un veneno mortal, y con ella podemos bendecir, pero también con ella podemos maldecir. Con ella podemos dar aguas dulces, pero con ella también podemos dar aguas amargas. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Por una fuente no puede producirse agua dulce y agua amarga.
La boca que Dios te ha dado tiene poder de vida y poder de muerte. Job quedó callado durante todos esos días, pero la actitud de sus 3 amigos, eso provocó que él fuera tan dañado en su identidad que él comenzó a expresar una cosa muy diferente de lo que Dios había pensado para él, porque Dios había pensado en bendecirle desde el día que fue concebido. Dios había pensado bendecirle en su niñez, Dios había pensado bendecirle en su juventud, Dios había pensado bendecirle en toda su vida, pero ahorita, por su forma de hablar, él estaba expresando una identidad completamente dañada. ¿Qué fue lo que le dijeron estos 3 amigos? ¿Qué le dijeron con su silencio? Y más tarde, ¿qué fue lo que expresaron sus amigos? Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Sabes? Cada uno de ellos era un religioso dogmático. Los 3 eran religiosos y los 3 eran religiosos dogmáticos. Y al final Dios se enciende su ira en contra de ellos y los reprende fuertemente a cada uno de ellos, porque ellos provocaron que la identidad de Job fuera dañada. ¿Sabes que Elifaz era un religioso dogmático que se basaba en su experiencia personal? Todo lo que tú lees acerca de Elifaz, Namatita me parece, Elifaz, todo lo que tú lees acerca de él, que él le dijo a Job, siempre se lo dijo basado en su propia experiencia. Lo que te está pasando a ti, le dijo. Y entonces le contaba una experiencia personal. Es porque yo, es porque mí, es porque es porque conmigo, ¿verdad? Yo, mí, me, conmigo. Este es una persona que siempre está hablando de sí mismo y está comparando la experiencia de los demás, que puede ser difícil o puede ser fácil o puede tener dificultades en algunos aspectos de su vida, pero la explicación que da Elifaz está basada en su experiencia personal. Y claro que él se coloca en un nivel muchísimo, muy superior en espiritualidad y en vida que el propio Job. Esto le dañó tremendamente más a Job. Y luego vino Bildad. Bildad, otro religioso dogmático. Él se basaba en la tradición y en la sabiduría proverbial. Él conocía tanto, sabía tanto, conocía la historia, sabía de la tradición. Él creía que sabía todo. O si no creía que sabía todo, por lo menos pensaba que no ignoraba nada. Él no pensaba que sabía mucho, pensaba que sabía todo. Él le daba una explicación de por qué habían sucedido las cosas que habían sucedido a Job, por qué le había sucedido lo que le había sucedido, y claro está, al final había una culpa a Job, ¿verdad? Y bueno, Job no reconocía que él fuera perfecto, el que lo reconoció fue Dios mismo. Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job perfecto, que camina en integridad? Pero sin embargo Bildad le comienza a decir: es por tu falta de fe. ¿Tenía falta de fe Job? Pues no dice la escritura que tuviera falta de fe. Es por tu orgullo, le dijo Bildad. ¿Tenía orgullo Job? Pues no dice. Es porque dudó, porque abrió la puerta al enemigo. Pues no dice la escritura. Para Job era un hecho que para él no tenía sentido, absolutamente no tenía sentido. Pero Bildad todavía aún le dañó más en su identidad, produciendo condenación, porque tenía una actitud con él de condenación. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones así, donde te está ocurriendo lo que te está ocurriendo,
Pero por ahí tienes a tu alrededor a un Elifaz o a un Bildad, tan conocedores de todo, pero que están afectando tu identidad. O a lo mejor nosotros mismos nos convertimos en los Elifaz y los Bildad de todos aquellos que están pasando por alguna situación difícil, alguna situación que para ellos no tiene sentido, y nosotros nos creemos con tanta experiencia, o nos creemos que sabemos todas las cosas, que en lugar de estarles ayudando a ellos, lo estamos afectando mucho más todavía en el área de su identidad, cuando es precisamente lo que el enemigo quiere: dañar la identidad. Y luego viene otro hombre. Ese fue el tercer amigo, ese fue Zofar. Zofar era un religioso dogmático, que él creía que conocía todo acerca de Dios. Zofar era un conocedor de Dios. Él conocía los gustos de Dios, conocía lo que a Dios le agradaba, lo que a Dios no le agradaba, conocía, yo creo que hasta el día de descanso del Señor lo conocía perfectamente, todo lo conocía Zofar. Pero sin embargo la Escritura dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Tan altos son los cielos de la tierra como mis caminos y vuestros pensamientos. Y cada vez más y más comenzaron a dañar y afectar más la identidad de Job. ¿Sabes lo que yo veo con esta experiencia? Y te lo voy a decir porque es mi propia experiencia. Ha sido en mi propia vida, en mi propia experiencia, y yo creo, no así como Elifaz, que voy a hablarte de lo que yo he experimentado, pero yo sé que tú has experimentado muchas cosas también que son semejantes a las experiencias de Job, donde el enemigo ha maldecido tu identidad y ha provocado algunas cosas para que tú pienses que eres lo que Dios no quiere que tú seas, para que otros te expresen de ti lo que el enemigo quiere que tú escuches que tú eres, cuando no eres aquello, porque Dios quiere una identidad muy bendecida para tu vida. Me estoy explicando. Pero yo quiero usar como un testimonio personal. Sabes que normalmente no tengo, normalmente no comparto muchos testimonios personales en esa manera. Creo que solamente cuando sea necesario, cuando siento que viene de Dios, comparto algo personal. Pero yo recuerdo un tiempo tan difícil para mi vida, y no solamente para mí, para mi esposa, para mi familia. Este fue aquel año del 88. Sabes que yo había predicado por mucho tiempo acerca de escatología, había enseñado mucho acerca de escatología y había compartido un pensamiento que muchos teólogos habían estado compartiendo desde los años 70. Ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo más o menos como en el 88. No decían que en el 88 porque la Escritura no da lugar, ni fecha, ni día, ni nada, ¿verdad? Pero muchos teólogos pensaban que en 1988, porque no pasaría esta generación, decían, hasta que todo esto aconteciese, y consideraban el 48 como el momento que Israel había convertido en nación, más 40 años, decían, pues 48 más 40 son 88, entonces en el 88 algo espectacular va a suceder en el 88. Y yo había no me había atrevido a considerar esto como algo personal, pero yo había dicho, bueno, algunos teólogos dicen esto y dicen del 88, y estaba yo esperando tanto el año 88. ¿Sabes lo que sucedió en el año 88? En el año 88 yo pasé por un tiempo que para mí no tenía sentido, para mí no tenía explicación. Yo no me creía perfecto, como creo que ninguno de los que estamos aquí se cree perfecto, pero si alguien se cree perfecto, me dice al final cuál es su secreto, por favor. Entonces, bueno, no me creía perfecto, pero
Sin embargo, me estaban sucediendo tantas cosas tan difíciles, ¿verdad? Sabes que comenzó con un carro que teníamos, alguien lo estaba manejando y lo chocaron tremendamente, ¿verdad? Fue muy afectado el carro. Más tarde sufrimos algunas enfermedades familiares. Más tarde, ahí mismo, en esos mismos días, estando en la Ciudad de México, uno de nuestros 2 hijos que teníamos estaba en el asiento de atrás del carro, y entonces al dar una curva ahí en la Ciudad de México, en el periférico, la puerta se abrió y se cayó afuera el niño a una velocidad mediana. Sabes que bajamos con tanto temor, venían los carros, al niño no le pasó nada, afortunadamente. Comenzó a haber situaciones difíciles y pesadillas que teníamos. Comenzamos a orar, comenzamos a echar a mano todo aquello que conocíamos, a reprender, atar y desatar y cosas así, pero sabes que no sucedía nada. Nuestro hijo murió en agosto 31 de ese año, y más tarde me operan a mí, y luego más tarde tienen que operar a Marilu también, y luego en esos mismos meses un día cayó una tromba. Estábamos aquí en la iglesia, fuimos a cenar con una amistad y llegamos al departamento, y cuando llegamos al departamento no había luz, pero escuchábamos que estaba cayendo agua adentro del departamento. Pensamos que habíamos dejado las llaves o algún tubo se había reventado o algo. Sabes que cuando entramos vimos todo el departamento, estaba lloviendo dentro del departamento. Se había transmitido el agua por el techo, ¿verdad? Estábamos en el piso de arriba, así que todo el agua estaba entrando, ¿verdad? Al piso, a los muebles, a todo el departamento. Y pasamos por pruebas tan terribles, verdaderamente, que no sabíamos, escudriñamos nuestro corazón, no sabíamos exactamente, pero no faltó Bildad, ni Elifaz, ni Zofar. Ellos tenían explicaciones, y las explicaciones eran de lo que nosotros teníamos la culpa. Es que Dios no está de acuerdo con ustedes, Dios no está de acuerdo con su matrimonio, Dios está en contra de ustedes, Dios está mostrando, ¿verdad?, que no están en la voluntad del Señor. ¿Sabes que fue tan difícil que yo fui dañado fuertemente en mi identidad? Yo sabía quién era. Anteriormente yo sabía quién era en el Señor, pero después de esa experiencia yo no sabía quién era. Yo no sabía a dónde iba. Yo no sabía ni lo que quería. Hasta que vino la restauración y la sanidad. Y yo quiero hablarte acerca de eso, porque muchas veces vas a pasar por todas estas experiencias, o estás pasando, o pasaste. A lo mejor las pasaste con victoria, a lo mejor sin victoria, a lo mejor con derrota, o a lo mejor todavía no te has repuesto. Pero he aquí la clave de la restauración de tu identidad. Porque Dios restauró al doble a Job, y restauró al doble de todo lo que tenía. Parecería como que si Dios juntó todos los pedazos, todos los fragmentos rotos, y formó algo mucho más hermoso que lo que había sido en un principio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la clave? Yo sé que la clave, si hubiera pasado eso en esta época, la clave de los cristianos hoy en día hubiera sido reprender al enemigo, atar, brincar, palmear, lo que sea, ¿verdad? Pero atacar ese ataque del enemigo, porque era un ataque del enemigo. No me digas que no lo era. Lo difícil es que Dios lo había permitido con un propósito.
y así hubieran atado y gritado y brincado. Y curiosamente en todo el libro de Job no vemos una expresión, una sola expresión, ni de Job, ni de Bildad, ni de Zofar, ni de ninguno de sus amigos. No vemos ni una sola expresión contra el enemigo que había provocado todo eso. ¡Qué grueso! ¡Qué tremendo! Todo estaba en la mano de Dios y toda la gloria fue para Dios. ¿Sabes que algunos críticos o algunos que tienen el mensaje de la fe, yo sé que hay corrientes diferentes, ¿verdad? Hay unos que tienen la corriente de la fe, otros que tienen la corriente de la duda. Pero hay algunos críticos de la corriente de la fe que dicen que que Job no sabía de la existencia del diablo, que como es el libro más antiguo, ¿verdad?, que se escribió aún antes que el Génesis, que Job no sabía acerca de la existencia del diablo, ni que el diablo había hecho todo lo que había hecho, y que nadie tenía conocimiento de eso. Pero me sorprendí cuando yo vi en la escritura varios versículos. Fíjate, ve el libro de Job. Ve el libro de Job. Y mira, no estoy hablando en contra de